¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Bueno, bienvenida hoy Lola, ¿eh? Bienvenida hoy Lola, que se ha hecho de rogar, que llevó un verano ella caprichosa y viajera y al final, pues, ha tenido a bien acompañarnos en esta última semana de la Vuelta Ciclista a España, que se presenta emocionante, entre otras cosas, porque tampoco se quiere perder el evento y el acontecimiento. Bueno, por ahí anda Guerrera. Tenemos que hablar de la victoria de Mads Pedersen, obligada. Tenemos que hablar del tema del COVID, que tanto debate está suscitando, para bien, para mal, para solución, para no solución, y tenemos que hablar sobre todo y fundamentalmente de las perspectivas que nos ofrecen las dos próximas etapas que llegan ahí, con todo el fervor de la carrera en plena ebullición y con el ingrediente de dos recorridos tortuosos, exigentes, con finales en puertos de primera categoría, y en fin, con la expectativa de que la carrera se pueda animar, aunque a decir verdad, el dominio de Remco Evenepoel, no voy a decir que deje fuera de cualquier opción otro tipo de alternativas que pudieran producirse, pero sí que ha alcanzado con el paso de los días y 2 semanas ya, no solo el protagonismo que obviamente vemos cada día, sino el aspirantazgo, ¿no? La condición de favorito que tiene. Bueno, en primer lugar, quiero darle la enhorabuena. Tenemos que darle la enhorabuena a Mads Pedersen porque hay algo que en el ciclismo moderno está, no sé si añadiéndole un poquito más de espectáculo, pero también mermando las ilusiones de los fugitivos y de los peregrinos. Pero Pedersen dijo esta mañana a la salida, que no es la primera vez que lo escuchamos: hoy no valdrá la fuga. Y es como si ya transmitiesen un mensaje al pelotón, porque eso se ve y se conoce rápidamente a través de las retransmisiones televisivas de, bueno, no vamos a ir a ningún lado porque iba a tirar el Trek Segafredo, que es el equipo de Pedersen. Y claro, es una actitud que pone bien a las claras, que no deja nada al albur de lo que pueda ocurrir. La gente ya sabe que hoy ya se presumía en un principio los sprinters van a apostar por la etapa, pero sobre todo que no van a estar mirando a ver quién pone el cascabel al gato, quién tira el primero. No, no. Trek Segafredo asumía esa responsabilidad, primero porque con Pedersen ha hecho 3 segundos puestos consecutivos, incluso aquel de exigente subida en la guardia donde ganó Roglic, y segundo porque se van acabando las oportunidades para los velocistas. Y tercero, a mayor abundamiento, porque volvía a ser una subida muy exigente con 700, bueno, prácticamente los 5 o 6 kilómetros las imágenes de televisión no engañaban, ¿no? Desde que estaban ahí en una zona, ya un territorio comanche difícil y exigente, se veía al fondo la localidad de Morilla, buenos blancos, buenos vinos, buenos caldos, donde finalizaba la etapa. Y claro, todo ese tramo final, unido al ritmo alto que trajo la carrera prácticamente en los 45 kilómetros hora, bien, es cierto, con el aire un poquito a favor, pero con un ritmo mantenido, porque a los fugados no se les dio ni la más mínima opción. Eran Bou de Euskaltel, Okamica del Burgos BH y Julius Van den Berg, corredor neerlandés del equipo de Education Fair. No le dejaron pasar de los 3 minutos nunca. Y Trek, con Bike Chain, con Bora, etcétera, el resto de los equipos velocistas trabajando para abortar la fuga. En esa tesitura nadie se atreve a emprender una quijotesca aventura por esos territorios, ¿no? Pero digo que el final era muy exigente, los últimos 700 metros tenían un 5% de desnivel y claro, Pedersen no podía dejar escapar esa oportunidad, al menos de intentarlo, y ganó. Ganó de forma rotunda y brillante, a pesar de que Ackermann se lo complicó, pero el alemán del UAE atacó un poquito antes de la cuenta, se le hizo muy largo el tramo final porque era muy empinado, y la verdad es que Mads Pedersen ganó con una autoridad manifiesta y rotunda y bueno, pues consiguió el objetivo que venía buscando y que se labró. Mucho nos alegramos siempre por los equipos que apuestan por la victoria, que trabajan por la victoria, que se le ocurran utilizando el argot, ¿no? Y en ese sentido hay que darse siempre por satisfecho de que consigan su objetivo final y Pedersen se ha llevado por fin esa Vuelta Ciclista a España, además de la clasificación por puntos que difícilmente se le va a escapar porque tras la retirada de Sam Bennett le han desaparecido los rivales en esa clasificación de los puntos. Mal llamada, bien es verdad, de la regularidad. Hay más puntos en unas etapas que en otras y por lo tanto no se trata tanto de mantener una regularidad por puestos. Sería una clasificación por puestos sobre el papel, pero tampoco vale, es por puntos. No se dan los mismos puntos en la llegada de una etapa llana como la de hoy que los puntos que se dan en una etapa de montaña, en una 50 y en otra 20. Pero bueno, dejemos un poco al margen esa historia de lo que dio de sí la etapa porque más bien fue poco.
Aunque ahí queda el trabajo, ahí queda la carga, ahí queda la merma de energía y ahí quedan las perspectivas ante el fin de semana que se avecina emocionante e interesantísimo. El otro tema de debate hoy ha sido el tema del COVID, con Juan Ayuso de protagonista. Juan Ayuso ha sido protagonista de la etapa porque ha dado positivo por fin. Digo por fin y sin embargo ha podido correr y alguien pensará qué contradicción. Bueno, lo explicamos rápidamente para los que no están o no han estado al día, ¿no? Y sí, estaban al corriente de lo que veníamos comentando en las últimas etapas de cómo Juan Ayuso, una de las grandes bazas y esperanzas españolas, la gran revelación o confirmación, por decirlo más exactamente, de esta Vuelta Ciclista a España, se había presentado el otro día con dolores de cabeza y, en fin, llevaba un par de días y no rendía en la mejor condición y la amenaza del COVID por los síntomas que estaba experimentando y transmitiendo estaba ahí, acechaba. Y acechaba por más que cada día se encontraba un poco mejor, pero es que el abanico temporal de los tests que puedan dar positivos o no está entre las 48 y 72 horas y la verdad es que en UAE no las tenían todas consigo, ni el propio corredor, a pesar de sentirse mejor cada día. Él comentaba hoy en la salida que el día de la crono que no se encontraba nada bien, que al día siguiente había mejorado un poco y que ayer ya se encontraba bien y que hoy que se encontraba súper, pero curiosamente no había dado positivo el lunes en los test obligatorios que la organización exige antes de comenzar la carrera y en los 3 días de descanso, y ni siquiera había dado positivo en los test y en los PCRs que se le habían realizado dentro del equipo. Al ver esa sintomatología que experimentaba, pues lógicamente se han intensificado los test para ver si. Incluso hoy, consciente de que el chaval estaba muchísimo mejor, pero previendo que pudiera haber alguna sorpresa en ese horario, en ese abanico de las 72 horas, se le hizo un test esta mañana y dio positivo. Tiene el equipo del UAE una máquina no para hacer solo el test, sino para detectar a través de esa máquina en el PCR la carga viral. Y la carga viral dio negativa. Consultó UAE con la organización de la Vuelta, consultó con los médicos de la UCI, consideraron que estaba en perfectas condiciones de correr, tal y como había ocurrido en el Tour de Francia, donde, recordad, se le dio ese placet a Bob Jungels, que al final ganó una etapa, se le dio ese placet a Rafał Majka, el lugarteniente de Pogačar, y en fin, se consideró desde el primer momento que solo podía ser o debía ser expulsado de carrera aquel corredor que, contagiado por el COVID, tuviera la carga viral que provocara, digamos, un contagio. Se han relajado un poco los hábitos, los costumbres, los protocolos, etcétera, en toda la sociedad y en el deporte en general, pero no tanto en el ciclismo. Es verdad que la organización de la Vuelta, y lo había dicho el propio director Javier Guillén, se limita a hacer unos test obligatorios y en los 3 tests que se habían realizado hasta el momento, bueno, 4, 2 antes del comienzo de la carrera y otros 2 en los días de descanso hasta el momento, no se había detectado ni un solo positivo. Sin embargo, los test que hacen los equipos para controlar el estado de salud de los corredores habían ido enviando a casa pues, a un montón, a 20 y tantos corredores. Y los últimos, los más significativos, Simon Yates y Pavel Sivakov. Hasta ahí todo normal, hasta ahí todo elemental. Pero resulta que porque Juan Ayuso ha podido continuar en carrera, algunas voces de aquellos corredores que se tuvieron que marchar y que incluso en un momento, como dijo Sivakov, que le daba mucha rabia porque él se sentía sintomático, se han elevado como diciendo, ¿y nosotros por qué nos tuvimos que ir? Y la respuesta ha sido contundente y sencilla. Nadie os echó. Primero, la Vuelta no echa a nadie, salvo que dé positivo con carga en los test oficiales. La Vuelta no obliga a hacer test, son test que hacen los equipos por su propia conveniencia y para velar por el estado de salud de los corredores y de la familia que compone el entorno y el staff. Resulta que UAE tiene una máquina que no tienen la inmensa mayoría de los equipos. Se explicaba al contador que ellos habían estado a punto de comprarla en su modesto económicamente hablando equipo Eolo, porque viene a valer unos 40.000 euros, que parece una propinilla, ¿no? En un presupuesto de 30, de 40, de 50 millones, sorprende una barbaridad que los equipos grandes no tengan esa máquina, que, a ver, no es que no la tenga la UCI, que también la tendrá, sino que simplemente permite activar los mecanismos para detectar la carga viral en 45 minutos. Claro, si tú te levantas por la mañana, das positivo a las 10 de la mañana y la carrera sale a las 12 y se presentan 15 casos, no hay tiempo material. Y además la UCI no lleva a cabo estos controles nada más que en los obligatorios días de descanso. En el caso de Ayuso,
Después de dar positivo, fueron a la máquina, detectó la carga viral, fueron... Alguien estará pensando, hombre, a ver si han hecho trampa, ya corre alguna voz por ahí. Hombre, no seamos tan crueles, que nos va la crítica una barbaridad, que estamos siempre pendientes de meter el dedo en el ojo. Si hubieran querido hacer trampa y estando como estaba el corredor, mucho mejor hoy, ya perfectamente no sentía ningún síntoma de lo que estaba hace 3 días, con no haber dicho que era positivo, valía, con no haberle hecho ni siquiera el control. No es preceptivo, no es obligatorio y no se exige a nadie el abandono de la carrera por dar un positivo. Es una decisión que tiene que tomar el equipo, que lógicamente se adopta por evitar el contagio. Esa es otra historia, pero no obligatoria. Bueno, pues esa es un poco la explicación, si queréis prolija, excesiva, extensa, pero para intentar acercar un poco todo ese abanico de dudas, de incertidumbres, de acusaciones, de críticas, porque somos inevitablemente dados a criticar, incluso lo que no conocemos, ¿no? Y yo creo que en este sentido hay que ser un poco condescendientes, ¿no? Porque estábamos desde el primer día pensando que el ciclismo estaba dando una dote, adoptando una posición algo quijotesca, mientras los demás deportes están jugando en recintos cerrados, etcétera. Nadie ha vuelto a hablar de COVID, mientras la sociedad se maneja en cuestiones de puestos laborales, etcétera, sin exigencias, sin prohibiciones. Resulta que el ciclismo siempre poniendo sus exigentes reglas para ir un paso por delante de los demás. Bueno, ha surgido el caso Ayuso y hemos vuelto a llegar a la conclusión de que esto no es lo más correcto. No es lo más correcto, que ha habido corredores que se han ido para casa sin tener esa carga viral. No es lo más correcto que el ciclismo no relaje un poco sus medidas y permita o se movilice como el resto de la sociedad. Pero yo me pregunto, y lo preguntaba en voz pública en la retransmisión, ¿no? ¿Qué estaríamos diciendo si la Unión Ciclista Internacional hubiera hecho tabla rasa, se hubiera relajado, no hubiera obligado ningún tipo de control, no hubiera expulsado a nadie, si de repente se prepara un contagio masivo en el pelotón y resulta que 70, 80, 90, 100 corredores se tienen que ir de la prueba? Estaríamos poniendo el grito en el cielo contra la Unión Ciclista o contra la Vuelta, o da igual, ¿contra quién? Contra el organizador de turno. Somos muy dados a la crítica. Es muy sana y saludable la crítica porque conlleva la exigencia, al poder, a los organizadores, etcétera. Pero seamos un poquito más condescendientes y tratemos de explicar que no son fáciles las soluciones a arbitrar, que lo que a uno les convence a otros no, y lo que hoy es una crítica, mañana sería otra de hacer lo contrario, exactamente la misma crítica por poner en riesgo la salud de los corredores. Llegados a ese punto, y como comenté ayer, vamos a esperar que, bueno, todos estos procesos y sucesos que se van aconteciendo vayan permitiendo avanzar un poquito, porque claro que hay que convivir con el COVID. Estamos ya con la temporada casi vencida, pero imaginad lo que está influyendo, como decimos tantas veces, incluso en ese tema de la lucha de los equipos por permanecer en la categoría. Un COVID mal pillado, en un mal momento, en una de las estrellas de uno de los equipos punteros o de los que más van a conseguir puntos, puede dar al traste con la permanencia. Pero bueno, ese es el riesgo. Hablamos ya de la etapa de mañana, porque es el primero de los 2 rides formidables que nos ofrece Andalucía, una etapa que va a salir de Montoro, siempre en la provincia de Córdoba, y que va a llegar a la Sierra de la Pandera, una llegada típica, ya. Es la 5ª vez que se sube a la Pandera y tenemos prácticamente desde Jaén un recorrido de permanente ascenso. Pasamos Jaén, donde está el sprint especial, a 33 kilómetros de meta. Ahí donde se disputó este año esa prueba de Jaén, Paraíso Interior, que es nueva en el World Tour. Ganó una de las 2 victorias que ha conseguido hasta el momento, la ganó Lutsenko. Bueno, pues a 22 kilómetros llega a la zona de los Villares, y ahí entre el calor y la pendiente, que no cesa hasta que se inician los últimos 8 kilómetros de ascenso al alto de la Pandera, de la Sierra de la Pandera, va a ser una verdadera tortura. ¿Qué puede pasar en la jornada de mañana? Puede pasar que muchos de los hombres que están bien emplazados en la clasificación general pongan en peligro la situación de líder de Renko Evenepoel. Recordamos cómo está esa clasificación. Con Evenepoel líder, con Primoz Roglic a 2.41, con Enric Mas a 3.3, Carlos Rodríguez a 4.6, Ayuso a 4.53, Kelderman a 6.28, Miguel Ángel López a 6.56, Joao Almeida a 7.18, Olank a 8 minutos, también se metió de la fuga de ayer, Tello a 8.5, O'Connor a 8.42, Aresman a 9.19, y a partir de ahí la relación de corredores es llamativa, cuanto menos, ¿no? Quería repasarlo, aprovechando la coyuntura, ¿no?
Aresman, Hindley, De la Cruz, Menges, tú no, Lola, tú tranquila. Carapaz, Valverde, Carci, hasta Rigoberto Urán, que está a 13 minutos. Todos ellos son hombres que pueden ser peligrosos de cara a la clasificación general. Claro, porque vendrían a repetir un poco lo que ocurrió también con Kelderman, ¿no? Amén de que fundamentalmente ese aparente peligro de cara a la clasificación general es lo que puede provocar un mayor desgaste del equipo de Renko Evenepoel, limitado tras la retirada fundamentalmente de Julian Alaphilippe. Es el aliciente de la etapa, de esta y la de mañana, cuando haya que subir el Purche y luego el ascenso, el más duro de la carrera, sin duda Sierra Nevada. Que todos esos kilómetros de recorrido por un terreno difícil y exigente, una fuga cabecera en la que a buen seguro se van a incluir varios de los corredores importantes. Tendremos a gente como Landa y demás que busquen simplemente la victoria parcial, pero vamos a tener a corredores como Carapaz o como Kelderman otro día, que pueden dar un salto cualitativo en la clasificación general. Y eso, insisto, obligará, y mucho, a Quick-Step a realizar un trabajo. Que llegado sea el momento de la verdad, cuando esté el Puerto de los Villares, primero de segunda categoría, encadenado, prácticamente es casi la misma subida, con el Puerto de la Pandera, puede ocurrir que ahí efectivamente se baste y se sobre Evenepoel para dar otro número. Puede ser o no, porque también el belga va acumulando trabajo, igual que todos, y en cualquier caso tampoco se dice que tenga que ocurrir mañana. Es la acumulación de etapas, mañana, pasado, luego vendrán las jornadas de Extremadura, luego vendrá la última de la Sierra de Guadarrama, en fin, que hay expectativas, es lo que queremos vender, nada más, y que esas expectativas van a venir provocadas no por la sensación de que un Enric Mas o un Carlos Rodríguez o un Ayuso o un Roglic le puedan poner mano a mano en apuros a Evenepoel, sino porque haya un mayor desgaste por parte del corredor belga en tratar de contener la carrera cuando lleguen los momentos difíciles, o porque incluso se le cuele algún valiente de los que está mejor emplazado todavía en la general, entre los 10 mejores, y tenga que responder en primera persona antes de evitar males mayores. Así que en ese punto nos vamos a mover mañana, siempre por tierras andaluzías, con la sensación de que va a hacer mucho calor en la Sierra de la Pandera, en la zona de los Villares. Alejandro Valverde ganó ahí maravillosamente una etapa a Cárdenas y a Roberto Heras, que visionábamos hoy. Ahí ganó Roberto Heras. Ahí el último en ganar fue Rafael Maica en el año 2017, que no está en carrera. Será por lo menos un precioso espectáculo que vamos a tener el privilegio de vivir y luego de analizar, con permiso de Lola. Gracias.